Y vamos a dar comienzo con el maestro Sergio Nievas, a quien ya hemos presentado y al que volvemos a darle las gracias por estar aquí ofreciéndonos su experiencia y su saber. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Bueno, gracias, Hugo, y a todos los que me convocaron y los que me hicieron partícipe de toda esta movida que desde ya me parece recontra elogiable. Es un gusto tener una platea virtual tan concurrida y con representantes de distintos lugares, algunos que tuve la suerte de visitar a través de la música, y que está muy bueno poder conocerlos y tener este ratito como para compartir esta experiencia. Así que bueno, estoy muy contento y agradecido de estar en este espacio. Me dan la posibilidad de que hable con libertad, lo cual es un peligro, pero para morigerarlo un poco, quiero compartir un poco esa libertad con todos ustedes por si me quieren preguntar algo, interrumpir, algo que no se entienda, algo que se cortó, algo que no estoy diciendo o que estoy diciendo y no debería. Me pueden interrumpir en cualquier momento y preguntarme, ¿sí? Sin ningún problema. Así que, bueno, a micrófono abierto, y si cualquiera quiere decir algo, simplemente se engancha en la conversación y lo comenta. Mientras tanto, y como para ir arrancando, yo dentro de todo lo que leyó Hugo, yo no sabía que iba a hacer tan larga la presentación. Por ahí con decir un poco, con contarles qué es lo que estoy haciendo, uno ya da una idea de en dónde estamos parados. Estamos parados en cuanto al tema que nos convoca en la lutería social. Cada vez que uno habla de lutería social, nos obligamos a hacer una definición de dónde estamos parados, porque es un término nuevo, porque más allá de una marca registrada de la que todo el mundo se apropia y la conceptualiza distinto, está bueno saber a qué nos referimos y dónde estamos parados cuando hablamos de lutería social. Hay una imagen que nos define. Yo voy a hablar siempre en plural porque detrás mío hay un equipo y hay un montón de gente que está trabajando. Entonces hablo de nosotros, de los que participamos del equipo que estamos haciendo esto. Hay una imagen que nosotros siempre tenemos muy grabada, que es allá en Florencio Varela, allá no tan allá, porque acá en realidad yo lo tengo muy cerquita, allá para ustedes. Una vez en una orquesta escuela, que arrancaron en el año 2009, con algún antecedente en el 2006, venidos de la experiencia de otros países en América Latina. En algún lugar y en algún momento de Florencio Varela me tocó ver que llegaban a la práctica semanal de la orquesta una familia. Esa familia venía en un carro. En ese carro venían dos personas mayores, un hombre y una mujer, y dos chicos, con lo cual uno puede presuponer que era una familia, lo que se conoce tradicional e históricamente como tipo, ¿no? Mal llamada familia tipo, se diría hoy en día.
venían en ese carro y los chicos venían cada uno con su violín. Llegaron, venían juntando cartones, llegaron a la puerta de la orquesta, se bajaron los dos chicos, entraron y padre y madre, digamos, siguieron andando con su carro y siguieron buscando los cartones que eran con lo que procuraban el subsistir de todos los días. Esos dos chicos tenían un violín cada uno. Esos dos violines eran chinos, ¿sí? Eran chinos de gama baja, ¿sí? De esos instrumentos chinos que uno, con esos instrumentos chinos que uno muchas veces se enoja y se siente mal porque dice que son una porquería, y lo son, pero gracias a esos instrumentos, miles de cientos de chicos en América Latina se han incorporado a la práctica de la música clásica y la práctica orquestal. Y gracias a estos instrumentos, la música clásica dejó de ser elitista y reservada para unos pocos. Gracias a esos instrumentos se abrió la música, se abrió la práctica y dejó de ser una cosa privativa para unos pocos. Ahí, en esos instrumentos, no en esos instrumentos chinos, pero sí en esos instrumentos que tenían esos chicos arriba de ese carro, queremos estar nosotros. Y ahí apareció la idea, es esa imagen, creo que por eso la tomo, porque creo que es lo que define la lutería social, ¿sí? En esos instrumentos nosotros quisimos estar. ¿Para qué? Para que dejen de ser instrumentos chinos, para que pasen a ser instrumentos de industria nacional, para que dejen de ser fabricados con vaya a saber qué madera, sino que se fabriquen también con maderas nacionales, para que dejen de ser fabricados por personas que nosotros desconocemos y que sean fabricados por la familia de esos dos chicos, y que todo ese grupo familiar participe del proceso de construcción y de inclusión de la construcción de los instrumentos, y que la fabricación de esos instrumentos que llevaban esos chicos pase a ser un vehículo de inclusión social a través de la lutería, en este caso. Ahí nosotros quisimos estar. Ahí es cuando aparece, arranca la esencia de este proyecto, que tiene que ver con la sustitución de importaciones, que tiene que ver con la aplicación de la industria nacional de los instrumentos. Nosotros tenemos, nuestro país, ni decirlo todos ustedes ya lo saben, es absolutamente rico en clima, y si es rico en clima es rico en maderas, y si es rico en maderas nos da maderas absolutamente duras y nobles, como para los diapasones, y maderas que transmiten muy bien el sonido, como el reulí en el sur, como acá mismo, muy cerca de donde nosotros estamos, tenemos maderas interesantísimas como el plátano, que sirve muy bien como para construir los instrumentos, y un montón de maderas de sustitución, que son, en esencia, en características, en densidad, en peso, muy parecidas a las maderas importadas, a las maderas tradicionales, a las maderas que usaba un Guarnerius, que usaba un Stradivarius, que usaba un Amati, que tienen las mismas características, solo que son argentinas. Entonces, la sustitución también viene por ahí, bajar el precio viene por ahí, y el desafío viene por tratar de lograr instrumentos de buena calidad, pero bajo costo, ni más ni menos. Y en ese bajar el costo está la participación de la familia dentro del proceso productivo, porque además queremos socializar el conocimiento, abrirlo, y que esa familia pueda participar de la práctica, no solo musical a través de los hijos, sino de la práctica de la construcción de los instrumentos. Es un proceso absolutamente rico, interesante, y es para sentarse a verlo, ese padre que se sienta frente al cacho de madera y que empieza a construir el instrumento para el hijo. Pero para eso había que hacer el proceso de construcción más sencillo, más simplificado, borrar la idea de que, así como se había empezado a trabajar muchísimo sobre la idea, sobre ese viejo paradigma de que la música clásica era para unos pocos, bueno,
nosotros quisimos trabajar sobre ese otro paradigma, que la lutería también era para unos pocos. ¿Por qué? Porque la práctica de la lutería también se puede aprender y también se puede socializar. Es un conocimiento que se puede transmitir y una práctica que se puede compartir sin ningún inconveniente. Entonces, ahí es cuando empezó a aparecer esto del Minca. Esto que les conté, esta imagen, es un poco decir dónde estamos parados, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? Estamos ahí, arriba de ese carro, en esos instrumentos de esos chicos. Después otro que no vamos a hacer nosotros, que no voy a hacer yo, tendrá que ver que ese carro no sea carro, que el caballo no sea caballo, y etcétera, pero no son banderas que yo haya levantado. Sí la de los instrumentos, sí la de crear una lutería que piense en el otro, ¿sí? Al extremo, parafraseando, no está de mal pensar que la lutería social es la lutería pensando en el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejamos de construir, cada vez que nos ponemos a construir, dejamos de tratar de construir el mejor instrumento de nuestra vida, que es como piensa el luthier tradicional, y está perfecto, eso tiene que seguir siendo así, y no lo cuestionamos, y nosotros aprendemos muchísimo todo lo que podemos de la lutería tradicional, pero antes de ejercerla la transformamos con una mirada social y no dejamos de pensar que hay un chico que está necesitando ese instrumento para hacerlo. Entonces no nos podemos tomar el lujo de tardar un año para hacerlo, porque lo está necesitando ahora. Entonces ahí es cuando empieza a aparecer una lutería distinta e instrumentos distintos. Ahí es donde estamos parados, ahí es donde se define un poco nuestra búsqueda. Ahora, todo esto que yo les cuento tan armado, tan intelectualizado, apareció con el tiempo. Hoy tenemos una fundación, hoy tenemos varios proyectos en distintos lugares, tenemos material que anda dando vueltas y que nos permite llegar, material bibliográfico que nos permite llegar a otros lugares a donde nosotros físicamente no podemos llegar. Pero en lo concreto, lo que motorizó esto fue que en un determinado lugar, también en Varela, en Florencio Varela, quiso la historia que tengamos una comunidad de padres y de chicos absolutamente motorizada y movilizada, defendiendo una orquesta. Teníamos los profesores, éramos los profesores concretamente de esa orquesta escuela, teníamos el espacio físico, teníamos todo como para tener una orquesta, una orquesta escuela, pero no teníamos los instrumentos. Entonces, en una reunión de padres, dijimos, bueno, si tenemos todo, pero no tenemos los instrumentos, hagámoslos, ¿sí? Y ahí es donde empieza a tomar forma esto del Minca, así se llama la línea de instrumentos que nosotros fabricamos. ¿Qué lo motorizó? La necesidad. Teníamos los chicos, teníamos todo, pero faltaban los instrumentos. Y no hay mejor motor para que uno se mueva y para que uno active y para que aparezcan las buenas ideas y las grandes realizaciones que la necesidad. La necesidad ha sido nuestro motor y es nuestro motor siempre. Entonces, ahí es donde apareció la idea de construir un instrumento de una forma de construcción simplificada, en donde se pueda aplicar tecnología como para hacer algunas partes y que el resto lo pueda trabajar una persona que no tiene mucho conocimiento. Eliminamos del instrumento algunas partes que eran muy complicadas y que eran meramente ornamentales, ¿sí? Cambiamos y empezamos a investigar el tema de las maderas de sustitución, esto que les contaba, usar reulí del sur argentino, usar el jacarandá blanco
o tarco de Tucumán, usar las maderas duras como el lapacho y como muchas otras del norte argentino, usar el plátano del centro pampeano de nuestro país. Así fue como fuimos identificando a lo largo de nuestro país un montón de maderas nacionales, que con lo cual tenían un costo muy accesible, que nos permitieron lograr un instrumento de buena calidad. ¿Cuál fue nuestro estándar? Bueno, buscábamos un instrumento que tenga una sonoridad media, es decir, que sea para un estudiante avanzado, y un grado de ejecutabilidad sencillo en el sentido de que no complique la situación. Acá hay muchos músicos y saben que un instrumento con las cuerdas altas es mucho más difícil de tocar que un instrumento trabajado con una buena puesta a punto, que un instrumento que tiene mal el alma no suena nada y genera un montón de fuerza de más y cuestiones por el estilo. Entonces, bueno, de a poco fue tomando forma ese minca, ese violín, y después esas mismas características lo llevamos a la viola, lo llevamos al violonchelo, al ukelele, a la guitarra. Son instrumentos que hoy en día ya estamos construyendo y que hemos construido en talleres con compadres, unos cuantos ya. Y después apareció, después de la necesidad, después de los primeros instrumentos, apareció el nombre minca, que lo tomamos porque nos pareció una definición fantástica. En las provincias de nuestro país, en algunas más, en otras menos, pero es muy común escuchar hablar de nos juntamos para hacer una minga, ¿sí? Digo minga porque es como si el término originario es minca, con K, porque viene de las culturas precolombinas, de las culturas incaicas. Tiene un significado muy relacionado, muy vinculado con lo que es el trabajo solidario. Hacer una minga, hoy en día, al saber por ahí de los cordobeses, entre otros muchos, es juntarse un grupo de amigos a hacer una tarea social. Se juntan, van y le ayudan a pintar una casa a uno. Se juntan, van y cortan los pastos de una plaza. Es juntarse un grupo de amigos a hacer una tarea comunitaria en beneficio social, ¿sí? Y nosotros nos dimos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Nosotros nos juntamos un grupo de amigos, un grupo de conocidos, para hacer algo en beneficio de nuestros chicos, en beneficio de nuestras familias y en beneficio de nosotros mismos, como es lograr la inclusión social a través de la lutería. Después de esto vino una etapa, por un lado, de autodefinición, que fue lo que les empecé a contar, ¿no? De saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Saber dónde estamos parados. Después la necesidad definió, como les decía, cómo es cómo tenía que ser el minca, en esencia. Y después vimos que la necesidad no era exclusiva de esa orquesta. Vimos que la necesidad estaba en todos lados. No era una cosa que nos pasaba a nosotros y nada más. Entonces, ahí empezamos a armar talleres itinerantes, la posibilidad de armar un esquema de trabajo que nos permita trasladarnos e ir a Villa Langostura, como hemos ido, y dar un taller y construir alguna orquesta del interior del país o de alguna provincia o de donde sea, que ese libro está haciendo falta, está cubriendo una necesidad. Entonces todos, cada uno de los que los interese, cada comprador del libro, está participando de una gran minca en donde todos nos estamos juntando como para que este libro llegue a las distintas provincias de nuestro país. Esta estructura
es absolutamente necesaria como para poder hacer algo hoy en día, ¿no? Hoy en día y siempre, creo, es decir, la solidaridad, el trabajo compartido, y juntarse en pos de un objetivo, me parece que es el secreto del poder hacer. Si nos sentamos a esperar a contar con los medios, bueno, se complica un poco. Entonces, por ahí va la cosa en cuanto a el, el poder hacer y el poder generar. Eh, esta pandemia que nos complica la existencia, también, por supuesto que al principio nos asustó, nos aterró y nos encerró como corresponde, este, y, y también fue motor, o sea, para nosotros la necesidad es un motor, si no hay necesidad, si no habría necesidad, no hay por qué hacer nada, ¿no? Y esta pandemia también motorizó algo, motorizó dos proyectos que nosotros teníamos ahí colgados y que nunca concretábamos, tres diría. ¿Por qué? Porque uno fue esto del libro, ¿sí? Que si no fuera por la pandemia creo que no lo hubiéramos hecho. La aparición de la fundación tuvo que ver con eso. Y dos cosas más, una es la escuela virtual de lutería y otra es la tienda virtual de la tienda virtual Minca, ¿no? Nosotros en este producir, en este andar, producimos y construimos un montón de dispositivos que los vamos inventando. Entonces, ponerlos a la venta también es la doble idea de socializar esa práctica, ese conocimiento, y a la vez, y no le sacamos la cola a la jeringa, hoy me vacuné, así que estoy muy jeringoso, de que también es venderlo como para poder subsistir y con eso generar mayores actividades u otras actividades. Y la escuela virtual fue algo así como que vino de regalo, como que apareció y vino para quedarse, porque nos dio la posibilidad, nosotros damos en esta escuela, en Bahía Blanca también, y ahora en Quilmes, en cuanto a la pandemia nos lo permita, talleres presenciales de construcción tradicional, de violines tradicional, de lutería tradicional y de lutería social, ya con un objetivo más de construir para alguna orquesta escuela en concreto. Y la escuela de lutería virtual nos permitió abrir esa posibilidad de oferta, llegar también a donde era impensable llegar, porque hoy tenemos más de 130 alumnos anotados, estables de nuestra escuela virtual, y tenemos alumnos de todos lados del mundo, porque la virtualidad permite eso, y nos ha abierto las puertas y nos ha conectado de una forma impensada y fantástica a la vez. Entonces tenemos alumnos de América Latina un montón y después tenemos de otros lugares en donde ni soñábamos en que alguien podría aparecer y podría interesarse por lo que estamos haciendo acá. El trabajo del luthier es muy, tradicionalmente, es muy cerrado, es muy de puertas adentro, es muy individualista. Y cuando aparece la idea de la lutería social, es abrirlo, es explotar un potencial de apertura y de llegar al otro de un lado totalmente distinto, ¿no? Alguien dijo alguna vez que la vida sin música sería un error, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de qué tan social es la música. Si la música es algo tan social como que arranca desde nuestra propia naturaleza, la lutería como herramienta también lo es. Es decir, si bien el trabajo del luthier es algo que es individual, siempre estuvo pensando en el otro, por ahí muy de uno a uno, ¿no? Pero el trabajo del luthier es una herramienta social, es una necesidad social,
el instrumento musical es una necesidad de comunicación hacia el otro, tiene que ver con la cultura y con una necesidad de comunicación. Entonces, siempre fue social. Ahora, pero nunca se pensó socialmente, que por ahí es distinto, ¿no? Pensarlo como uno objetivo, pensarlo hacia el otro. Por ahí eso es lo único que la única nota distintiva, que no es menor, sino todo lo contrario, que nos marca en cuanto a qué es la lutería tradicional y qué es la lutería social, ¿no? Nosotros no ante, ante la opción de construir un elemento de $15.000, un violín de $15.000 o construir 15.000 instrumentos de $1, nosotros elegimos construir 15.000 instrumentos de $1 cada uno y beneficiar a 15.000 personas que lo necesitan, ¿no? Y está perfecto, está bárbaro y es admirable aquel que construye un violín de $15.000 y es ese instrumento. Está fantástico, pero no es lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Nosotros elegimos otra cosa, ¿sí? No es que no podemos, no sabemos si podemos, pero no queremos de todos modos, porque nuestro camino está por otro lado, ¿no? En el carro, nosotros vamos por ahí. Bien, hay más, se imaginan, les conté parte de mi vida en esta experiencia, de los últimos 10 años por lo menos. Eh, y hay proyectos y hay mucho por hacer, tanto como espacios haya en donde nos convoquen, en donde nos necesiten o en donde quieran hacer algo parecido o que tenga que ver. Bueno, ahí estamos y nuestro quehacer tiene que ver con eso, ¿no? Eh, no es un camino fácil, no es un camino fácil. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir inventando un poco el camino sobre la marcha. Y más que el camino, hay que inventar la herramienta, hay que inventar cómo se va a dar ese paso, cómo va a ser esa madera, con qué madera va a ser. Es decir, tenemos todo por hacer, ¿no? Entonces, eso nos pone frente a un desafío permanente, interesante y sumamente entretenido. Entonces, esto que les cuento es a la vez una invitación a que cualquiera que se quiera sumar, que nos quiera conocer un poco más, está en nuestras páginas. Ahí, Hugo, vi que tirabas mi celular personal. La página nuestra es www.luteriasocial.com.ar y en Facebook también nos encuentran como Lutería Social y en Instagram con algo parecido también, me parece. Así que, bueno, dispuestos como para seguir compartiendo el camino y para que sea enriquecido con este y de vuelta. Es un proyecto que está pensado en que sea trasladable 100%, repetible, reproducible, copiable y socializable. Esa es la idea. Tenemos un estándar de sonido, de calidad, por debajo del cual nuestros instrumentos no salen de los cursos, no salen de nuestros lugares de producción, porque somos pretenciosos, porque somos exigentes y porque queremos lo que hacemos y porque queremos a la gente en la que pensamos los instrumentos. Entonces, la dignidad del músico consideramos que también tiene que ver con eso, que también tiene que ver con tener un instrumento adecuado, digno, conveniente, anatómico, y con una serie de características que hacen a la dignidad, al respeto y a lo que uno le está ofreciendo al otro, ¿no? Entonces, esto por ahí es importante destacarlo, ¿no? Porque tiene que ser económico el instrumento, pero tiene que ser bueno, es decir, y hay un límite de estándar que nosotros defendemos, ¿no?
que digamos que está por encima de los instrumentos de gama baja que por ahí uno conoce. Y por suerte y afortunadamente, los instrumentos que vienen saliendo de nuestros talleres superan ese mínimo estándar en mucho y a un nivel que nos sorprende. Y que no tiene que ver con nosotros exclusivamente, tiene que ver mucho con el valor agregado que le pone la gente que viene a hacerlo, ¿no? El Minca tiene un valor agregado que es que está construido por el propio músico o por el padre del músico. Entonces, eso ya le da un valor, pero en lo acústico, en lo sonoro, la experiencia y el conocimiento de ese músico, cuando se lo pone a trabajar y cuando se le dan un par de conceptos que tienen que ver con la acústica, con la madera, con la beta y con estas cuestiones, genera algo que ya nos excede. Hay instrumentos de una calidad asombrosa que cualquier profesional se sorprende de la calidad que han logrado esos instrumentos construidos por gente que nunca había tenido una experiencia con construir un instrumento. Sí, por ahí siendo músicos o no, ni siquiera, eh, pero muchas veces nos vemos sorprendidos. O de la conjugación, hubo en Bahía Blanca el padre de un chico de Facundo de 9 años, que lo tengo muy grabado. Él hacía artesanías y miniaturas y las vendía en la feria de la plaza ahí en Bahía Blanca, y vino a los talleres a construirlo. Vino Facundo con su padre, el padre era el artesano, y se mandó un trabajo de artesanía de una caladura en un richo que excedió pero muchísimo el trabajo que nosotros habíamos propuesto. Y después vino un profesor de guitarra también y se mandó una guitarra excelente, de una calidad asombrosa. Sufrió muchísimo durante el proceso constructivo porque hay que correr, o sea, no es que le damos la herramienta o la guitarra y le decimos, bueno, vos tenés que ponerle las cuerdas y decimos que le hiciste vos. No, no, tienen que pelarse los dedos lijando, pegando, trabajando, si realmente se aprende y se trabaja mucho. Trabajamos generalmente en estos cursos en 2 fines de semana, viernes, sábado y domingo. Después, a los 20 días o al mes, volvemos a ir y hacemos otro fin de semana así intensivo para terminar los instrumentos. Y en esos 2 fines de semana se trabaja mucho, desde que arranca el día hasta que termina, y a veces nos quedamos y nos entusiasmamos y seguimos un rato más. Y en todo eso se da cansancio, se da nervio, se da alegría, es todo un proceso, ¿no? Por eso digo que es muy rico el proceso de ese padre construyendo ese instrumento, porque nosotros le damos madera, nada más. Pero la madera esa, después de que la trabajó un ratito, ya no es una madera, es la madera que él lijó y la tuvo en sus manos durante 2 horas. Y al día siguiente es la madera que trabajó todo el día anterior y que le puso todo su cariño, su tiempo, su esperanza, su ilusión. Y a los 3 días, y sumado el cansancio, es la madera que no se le rompa, que no se le parta, que no piense que no va a sonar, porque uno pone muchísimo ahí. O sea, hay una chica, y con esto les quiero decir todo lo que nosotros aprendemos, ¿no? Una chica alemana. Había 3 chicas alemanas que estaban haciendo una pasantía en una orquesta de Villa Langostura. Y participaron de los talleres y una dio una definición fantástica, ¿no? Decía, yo pensaba que venía para trabajar sobre la madera, para transformar la madera en un violín. Y me di cuenta que en realidad era la madera la que me estaba transformando a mí, y a lo largo de 3 días yo estoy totalmente transformada, ¿no? Me pareció fantástico eso, ¿no? Con una definición, un resumen exquisito y además planteado en un idioma bastante mezclado entre el español y el alemán, muy interesante, ¿no? Que define eso. La guitarra esta que yo les contaba del músico de Bahía Blanca, él pensaba que no iba a funcionar, él estaba convencido de que lo que iba a hacer era una porquería. Nosotros le teníamos mucha fe porque sabíamos cómo rendía y porque veíamos cómo estaba trabajando. Cuando terminó la guitarra, sonó bárbara, sonó excelente, muy bien,
y a la guitarra, a su guitarra, que es su guitarra la que hoy lo acompaña por todos lados, le puso de nombre Angustia, lo cual resume 6 años, dicho por él, por él 6 días, que fueron como 6 años para él de sufrimiento, porque puso un montón de él, sufrió mucho, se angustió mucho, y con un final fantástico, que es una guitarra que después nos ha mandado varios videos, y todavía cada tanto nos sorprende con los videos que nos manda tocando su guitarra Angustia, con un sentimiento fantástico. Todas estas cosas son las que exceden lo que nosotros proponemos, ¿no? Todo este valor es el valor agregado que aparece que cuando uno trabaja con el otro, ¿no? Es el valor agregado que le pone el otro y es lo más interesante, es lo más sabroso y es el valor más importante que tiene todo esto, ¿no? Que es el valor que le pone cada uno cuando construye su instrumento. Y estar con gente que siempre está construyendo su instrumento por primera vez nos vitaliza, nos renueva y es fantástico, ¿no? Porque acá no hay acostumbramiento, siempre es energía renovada, siempre estamos en contacto así con gente que está poniendo mucho de sí, porque tiene esa cosa de la primera vez y de la sorpresa y del entusiasmo y del esfuerzo, ¿no? Porque no trabajamos con gente que tiene acceso a esto, que puede ir a comprarse su instrumento, ¿no? Se está haciendo el instrumento de su vida, para ellos sí es el instrumento de su vida, ellos sí tienen y necesitan que el instrumento ese sea lo mejor que van a hacer, porque en el instrumento está lo que le están dejando a sus hijos, están el compartir con sus hijos esa experiencia de construir el instrumento para los hijos. Hay muchas experiencias riquísimas. Hay más, que algunas si las cuento me emociono y me pongo mal, pero o me pongo bien, pero yo, y me parece que no es el caso. Pero hay mucho de esto, hay mucho y muy interesante, muy interesante. Así que bueno, yo cada tanto pispeo la hora y miro las caras porque no quiero aburrir, pero bueno, como les decía, cometieron el error de decir, Sergio, mandate a hablar, cualquier cosa te paramos, y bueno, aquí estoy. Disculpen por ahí la extensión. No quise hacerlo tan largo por ahí, pero bueno, hay mucho para contar, hay mucho para compartir, y sobre todo, esto no quiero que se vea como lo extraordinario, lo loco, lo original. Esto lo puede hacer cualquiera de nosotros lo puede hacer, y lo hemos hecho. Erika ha visto cómo nació esto en forma impensada totalmente. Es decir, hoy hablamos de una fundación, hablamos de un nombre, hablamos de un montón de definiciones que las hemos ido trabajando sobre la marcha, pero esto arrancó sobre la necesidad de instrumentos, y como les decía, está la necesidad y bueno, está el hacer atrás de eso, ¿no? Así fue como arrancó esto, y en ese sentido no es privativo absolutamente para nadie. Así que bueno, espero haberme podido dar a entender con alguna idea. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta, viene bien, así yo me tomo otro trago de café y recupero un poco el aire. Ahí va, Sergio. Perdón, simplemente quería decir, porque tengo que abandonar, que me siento muy privilegiado por haber podido participar por lo menos de esta manera y escuchar esta experiencia. Les hablo desde Magdalena, provincia de Buenos Aires, pertenezco a la Orquesta Escuela de Berisso como tallerista, y me parece un hermoso proyecto. Así que gracias, y bueno, ojalá poder replicar esto en todos los lugares. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias, Andrés. Buenísimo, Andrés, gracias. Un gusto. Sabés que mientras hablabas, Sergio, me acordaba de una frase de Atahualpa Yupanqui, donde expresa acerca de la guitarra, que la guitarra ya era madera antes de ser guitarra,
y esa madera tenía pájaros, esa rama, ese árbol tenía pájaros que se posaban y que cantaban, con lo cual concluía Yupanqui que la guitarra ya sabía de música mucho antes de ser guitarra. A raíz de todo lo que vos venís contando, yo quisiera hacer una pregunta concreta, porque yo estoy pensando en esto que decimos que es tan interesante, de la posibilidad de que, yo pienso en nuestros compañeros de nuestro proyecto, en donde hay zonas donde hay mucha necesidad. El programa de Nación se comprometió a dar presupuesto para 2 orquestas. Nosotros tenemos más o menos 30 proyectos y se van sumando, con lo cual tenemos que sacar recursos para hacer no solo orquestas, sino ensambles, coros, de distintas, murgas, etc. Entonces, desde esta necesidad y de esta posibilidad de que compañeros nuestros, también lo estoy mirando a Alberto, que acaba de decir que es luthier aficionado, hay que ver eso de aficionado hasta dónde, ¿no? Porque, como vos bien decías, hay cosas de aficionados que son muy notables. ¿Cómo es esto de un taller? ¿Cómo alguien, yo lo digo desde mi absoluta torpeza con el trabajo con las manos, desde tu experiencia, si se arranca un taller, ¿cuánto pueden hacer los compañeros, los quienes estén convocados a ese taller, hasta que se puedan construir los instrumentos que necesitan, mientras van buscando por otro lado que lleguen otros aportes para armar el ensamble o la orquesta? Bueno, pueden hacer todo. Es decir, no hay nada que no puedan hacer. Hoy en día no hay nada que no se pueda hacer. El violín se puede construir desde el pedazo del tronco hasta ponerle las cuerdas y afinarlo. En nuestros talleres, que terminan siendo de 6 días, 3 días, pongo esto como ejemplo, no es la única forma en la que trabajamos, ¿no? O sea, acá en Berazategui damos talleres que son de todo el año y a fin de año el instrumento sale sonando, pero vienen toda la semana. Pero en donde se ve más el resultado por la inmediatez, y es donde más sorprende y es donde más efectivo es, cuando armamos los talleres y vamos a un lugar, a una zona que está alejada por ahí, que no tiene mucho acceso, y ahí vamos con las maderas abajo del brazo, y cuando nos venimos el 6º día, después de la segunda jornada, quedan los instrumentos afinados y sonando. De hecho, terminado, nosotros tratamos de hacerlo, terminada nuestro segundo viaje, ¿no? Como les decía, vamos en 2 tandas. Terminado nuestro segundo viaje, el 6º día tratamos de convocar a algún músico local para que toque esos instrumentos, ¿no? Y son instrumentos que están, como decimos, verdes, porque acabamos de armarlos. Y aún así ya suenan, ya se pueden tocar, ya afinan, ya después viene el asentamiento, el mejor, el timbre, ¿no? La maduración del instrumento, que por supuesto eso no podemos apurarlo, ¿no? Pero el 6º día el instrumento queda sonando, queda listo. Y viene un músico convocado y toca los distintos instrumentos de los que participaron del curso, y el instrumento suena. Ni decirles todo lo que se llora en esa jornada, ¿no? Porque además viene un tipo que toca y que un instrumento que recién se armó tocado por una persona que tiene cierta destreza, suenan muy interesante. Entonces, ¿qué pueden hacer? Y pueden hacer esto, pueden participar de la experiencia de entrar con nada e irse con un violín abajo el brazo. Es decir, por supuesto que, o sea, tampoco caer en la simplificación porque es algo posible, no es algo fácil, pero es posible, lo podemos hacer talleres para que en distintos lugares se construyan los instrumentos. Sí, es lo que hacemos siempre que podemos. Me parece que esto, nada, nos pone
el comienzo de un camino que podemos compartir, que puede llegar a ser re interesante. Porque todas esas orquestas y nada, tenemos que organizar, resolver un par de cosas y ponernos a construir los instrumentos. No hay mucho preámbulo. Es decir, todo esto que yo les digo, que yo les conté, es un camino que ya transitamos, que nos da una experiencia en el hacer que tenemos que aprovecharla, ¿no? Queda una energía terrible que quedamos después de cada curso que damos los profes, según qué instrumento se trate, viajamos 2 o viajamos 3 profes, o viajamos 2 que manejan más el tema de violines, o viajamos 2 que manejan más el tema de guitarras o de cordófono, pero quien vaya, después de una experiencia así como profe, quedamos exhaustos. Pero felices. Entonces, ¿qué se puede hacer? Todo esto que conté se puede hacer sin ningún problema. O sea, construir instrumentos, para eso estamos. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Todo se puede hacer. Emiliano quiere hacer una pregunta, Emiliano Lorenzo. Bueno, está buenísimo, Sergio. Antes que nada, felicitarte a vos, a todo el equipo que trabajan ahí. Está muy lindo todo el proyecto y me estaba acordando, me traía ciertos recuerdos de los instrumentos jesuíticos que se armaban acá, tanto en el norte como en Bolivia, ¿no? El color del barniz y ciertas cosas, eso me hizo acordar. Y también esos instrumentos fueron instrumentos baratos en su momento, pero que tenían muy buenos resultados, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco cómo es el tema en los talleres, en la práctica. O sea, ustedes que van con las maderas ya cortadas, listas para el ensamble, digamos, para el armado. ¿Cómo? Sí. Sí, nosotros hay variables, hay formas, digo, cada taller se acomoda a la necesidad del lugar, ¿no? Pero básicamente, yo contaba hoy que tenemos distintas máquinas, el empleo de tecnología hoy en día nos ayuda mucho. Ahí anda Medina atrás revolviendo, ella es mi socia, es parte del equipo, y la puse a revolver a que busque un kit justamente para mostrarle. Pero lo que les decía, tenemos máquinas de control numérico computarizado, lo que se llama CNC, que son máquinas que, por ejemplo, este richo, ¿sí? Este richo, que es toda una pieza única que llega hasta acá, que hacerlo a mano nos lleva a un luthier que la tenga muy clara y muy adiestrado con esto, le lleva un mes de trabajo. Nosotros en una máquina de control numérico computarizado lo resolvemos en 40 minutos, ¿sí? ¿Qué es esto? Claro. Sí. Esta pieza nosotros la hacemos con una máquina que en poco tiempo sale así. Entonces, esto que tiene una terminación que necesita un trabajo todavía interesante, ¿ven? De ese richo hay que llegar a algo mucho más con forma y demás. Entonces, esto es lo que reciben, por ejemplo, ¿no? Los alumnos. Esto nosotros lo llevamos así, tal cual como lo ven, es parte del kit, ¿sí? Y a partir de acá tienen que trabajar. Entonces, el trabajo que tienen que hacer es mucho, porque esto dice, bueno, la forma está resuelta, sí. Con esto, ¿nosotros qué nos aseguramos? Nos aseguramos la medida, nos aseguramos el espesor, que no sea más de lo que tiene que ser. Nos aseguramos un montón de cosas nosotros desde lo constructivo.
Pero a su vez hay un montón de trabajo acá, no sé si ven que esto todavía no está huecado, no está la caja del clavijero, es decir, hay que meterle un montón de horas de trabajo, ¿sí? Entonces nosotros vamos con esto y vamos con las herramientas para trabajar esto. Y con las instrucciones y con el conocimiento como para enseñar cómo se hace. Las tapas, ¿ven? Esta ya tiene trabajo, pero por ejemplo, cuando es un curso que tenemos que resolverlo, que es a distancia, que sabemos que es contra, o sea, que tenemos que nadar remar en el dulce de leche y que nos va a costar, las tapas ya las llevamos trabajadas así, cortadas, con la bombatura y con la caladura para hacer la incrustación, acá, para hacer la incrustación del filete, ¿sí? Entonces, a partir de acá se trabaja. ¿Esto es agarrarlo y pegarlo? No, porque esto hay que trabajar los espesores, hay que elaborar un montón para que la cosa suene, ¿sí? Pero nos aseguramos que el formato sea que encaje bien en el formato que van a doblar después las fajas. Entonces tenemos dispositivos creados especialmente para doblar estas maderas, que es lo que reciben, que van a ser las fajas, ¿sí? Entonces tenemos un dispositivo en donde metemos esto, le damos vapor o lo metemos en agua caliente, que es nada más que un tubo de PVC, agua caliente, un tiempo determinado, y después lo sacamos y lo metemos en la dobladora que nosotros ya llevamos, que lo dobla a medida. A medida que le da esta forma, que es la que nosotros necesitamos, ¿sí? Sale de esa dobladora y entra en un molde en donde calza ya doblado y no se puede ir de ahí. Una vez que fue doblado con la dobladora y calzado en ese molde, simplemente es pegarle la tapa o el fondo para que quede armada la caja, ¿sí? Entonces, todos estos dispositivos con los que fuimos armando nos aseguran un resultado. Entonces, ya vamos con algo preformateado que nos ahorra mucho tiempo y que a su vez hay que meterle un montón de laburo como para poder terminarlo. Los que participaron del proceso constructivo de un violín Minca, nuestros alumnos, salen preparados como para poder poner a punto un instrumento, repararlo, ¿sí? Todas esas cosas ya salen capacitados como para hacerlo. Por ahí no como para construir un instrumento tradicional, ¿sí? Para hacer eso van a tener que seguir investigando y aprendiendo un poco más. Pero el punto de partida, la experiencia y el puntapié inicial hacia la introducción a la lutería ya lo dieron por mucho. Claro, está buenísimo. Pero digamos, la orquesta escuela, digamos, a nivel infraestructura, ¿qué tiene que poner? ¿Solamente lugar? ¿O se necesita algún tipo de herramienta especial? ¿O banco de carpintero? ¿O simplemente poner el lugar? Un espacio. No, lo que necesitamos, lo que pedimos siempre así en nuestra plancheta de necesidades, es muy claro. Mesas firmes para trabajar y un espacio con buena iluminación. Traducido esto, ¿qué puede ser y qué ha sido con un resultado fantástico? Las mesas de escuelas, las que nosotros conocemos, las juntamos, las amontonamos y le tiramos un fenólico arriba que se compra para la ocasión y con eso tenemos resuelto una mesa de trabajo en donde pueden entrar 7, 8 personas con tranquilidad. Los cursos suelen ser de alrededor de 15, con lo cual con 2 mesas de trabajos así en cualquier aula de cualquier escuela, la cosa está resuelta, ¿sí? La iluminación normal, la de cualquier escuela, la de cualquier aula de cualquier escuela, y el resto, nada, las herramientas que cada uno pueda tener, y si ninguno tiene, se puede hacer igual porque nosotros tenemos instrumentos, tenemos herramientas varias como para llevar, como para que todos puedan trabajar. Bueno, muchas gracias. Está buenísimo. Sergio, hay una pregunta de... Gracias Pablo. a vos, Emiliano. Gracias, Emiliano. Perdón, que me interrumpí. Hay una pregunta de Pablo de Neuquén.
¿Querés hacerla, Pablo? Ahí la hago. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. ¿Ahora? Sí. ¿Cómo andas, Sergio? Te hago una consulta. Te pregunto desde el desconocimiento, porque yo conozco los tornos CNC, yo conozco porque he manejado, pero te pregunto, ¿la madera es irreemplazable como material para construir instrumentos? Y lo otro que te quería preguntar es si han usado impresoras 3D alguna vez para algún accesorio o algo, partiendo de que Mira, laburas con plástico, con 3D. otros materiales, ¿no? Bueno, eso nomás. Sí. Bien, usamos tres tecnologías. CNC, es decir, control numérico computarizado, que es, para definirlo rápidamente, una fresa que se mueve sacando madera. Ponemos el bloque de madera y es una fresa que va moviéndose en forma computarizada, y que va sacando madera y que logramos estas piezas, control numérico computarizado. Trabajamos con láser para hacer estas cosas, algo parecido a esto. Esto es un chiche, ¿no? que hemos hecho, nada, es para una muestra, mostrando un instrumento autóctono, todo con maderas de acá, o de Quilmes, en este caso, pero esto, ¿para qué lo usamos? Para hacer, perdón que me vaya y venga, pero voy mostrando cosas, voy agarrando cosas para mostrarles. ¿Qué tengo ahí? Ah, bien, bueno, otra cosa así, un núcleo eso, que tenga nada. Esto, ¿sí? Esto también está hecho con láser, ¿sí? Esto es un violín que después irá tapado. Nada, un chiche, un distintivo, ¿sí? Que le hacemos y que después a través de la F se puede espiar. Y otra cosa, otra aplicación de la láser es para hacer esto, las rosetas Sí. impresas, ¿sí? Esto está impreso y adentro, no sé si ustedes llegan a ver, por ahí sí, también tiene otra roseta impresa que es la etiqueta. Entonces, con esto nos permite bajar mucho los costos, manteniendo cierta estética, ¿sí? Y por último, lo que decías vos de la impresión 3D, no sé qué tengo acá, una camionetita y un par de anteojos, pero usamos mucho lo que es impresión 3D, no sé si hay por ahí alguna herramienta, algo. Usamos mucho lo que es impresión 3D. Estos fueron mis últimos anteojos que se me rompieron. Pero lo usamos mucho para hacer herramientas con 3D, ¿sí? Cosas que antes las hacíamos de plástico, perdón, que antes las hacíamos de madera y que tenía un costo. Y aparte la madera no deja de ser un consumible, es algo que se agota. Entonces esto tiene que ver con el reciclado y con un montón de cosas, y hay muchos dispositivos, prensas, cejillas, estoy hablando y estoy mirando nuestra mesa de trabajo a ver si encuentro algo, que lo estamos reemplazando ahora con impresora 3D, ¿sí? Así que usamos las tres tecnologías, no mucho para los instrumentos, es decir, no somos no suscribimos la idea de el violín impreso en 3D, a eso todavía no llegamos, ¿no? Porque nos parece que el resultado sonoro todavía queda por debajo de lo que nosotros pretendemos, ¿no? Entonces, a eso como que todavía le escapamos un poco, pero sí para accesorios, diría que bastante, hasta puentes y con fallo dividido. Porque a mí me gustan el resultado de los puentes en los violines, y a mi socia cada vez que digo puente 3D frunce la cara, no le gusta mucho la idea. Pero bueno, usamos tecnología 3D para todo lo que se puede. Es decir, todo lo que desea bajar costos manteniendo calidad de sonido,
bienvenido sea, ¿no? El límite es el resultado sonoro, porque ya tiene que ver con la dignidad que les decía del producto que le queremos dar al otro. Sergio, ¿cómo resuelven los talleres virtuales? ¿Cómo, Hugo, perdón? ¿Cómo resuelven los talleres virtuales? ¿Cómo son? Sí. Bien. La escuela virtual, que se puede acceder desde nuestra página, es muy interesante porque nos permitió trasladar todo lo que es el contenido teórico de las clases a una plataforma e-learning, de una plataforma de enseñanza y aprendizaje, en donde el profesor tiene su aula y dentro de su aula tiene distintas secciones para subir documentos, para subir videos, para subir planos, para subir apuntes, otra sección que es un foro de intercambio con los alumnos. Entonces, el profesor da la clase así con una charla en directo y a su vez tiene todo el soporte de la plataforma en donde tiene el control de la matrícula, el control del presentismo, y herramientas para compartir con los alumnos, y a su vez el alumno que se inscribió gratuitamente en la escuela tiene el acceso a su curso y a su aula, y en ese aula virtual tiene toda la información que sube el profesor semana a semana que tiene que ver con el curso. Entonces, hay cursos gratuitos y hay cursos arancelados. Entonces, es un buen complemento. En ocasiones funciona como complemento del aula presencial y en muchas ocasiones, y por ahora, viene funcionando como algo autónomo y la verdad que con mucho éxito. Hemos dado cursos de encerdado, de puesta a punto, de mantenimiento, de reparaciones, de calibración de instrumentos eléctricos, distintas cosas con mucha concurrencia y con mucho éxito. Entonces, bueno, la virtualidad, como todo, es una herramienta de la que hay que hacerse amigo, hay que encontrarle la vuelta y nos aporta mucho, ¿no? De hecho, bueno, esto que estamos compartiendo tiene que ver con eso, y compartirlo con lugares, con gente de distintos lugares, de distintas vivencias, por regiones o por lugares, le da una riqueza al compartir que es muy interesante. Sergio, Sí. en este momento, en este contexto de pandemia, ¿cómo, o sea, están enviando los kits? O sea, supongamos, yo estoy en Córdoba, quiero hacer el taller virtualmente y ustedes envían un kit, o cómo lo manejan a eso. Supongamos, o sea, si quiero construir un violín Minca. En este momento no tenemos ningún curso con esas características. Si lo tuviéramos, sería exactamente así como vos lo planteás. Este año estamos armando ahora, todavía, porque en realidad habíamos armado todo como para volver a la presencialidad, como todo, para volver a la presencialidad, y después vimos que no, y ahora estamos viendo como que capaz que sí, y entonces en como que vamos, pero no vamos, claro, todavía no terminamos de arrancar para ninguno de los dos lados. De hecho, vamos a empezar ahora, este mes, con algunos cursos virtuales, como para empezar a ir arrancando. Y el año pasado, porque esto arrancamos con la escuela virtual a mitad del año pasado, o sea, fue muy producto de la pandemia. Todavía no implementamos el Minca virtual. Seguramente que si aparece en algún momento,
va a ser así como lo acabas de inventar vos, así que una vez más nos haremos de la idea de otro, de la idea de otro, como para hacer cosas piolas. Así que bueno, ya lo sabes. ¿Alguna otra pregunta por allí? Buenísimo. Bueno. ¿Alguien quiere preguntar? Hay una escuela, llamémosle escuela, argentina de violines en especial, en Santiago del Estero, en el Chaco salteño, donde el violín se fabrica caseramente. Generalmente es de madera, trabajada a cuchillo, con herramientas, las herramientas que dispone cada uno en su casa, en su rancho. En algunos casos entran algunas partes de metal. He visto un violín hecho con una lata de aceite y el resto trabajado en madera. ¿Se usa algo de esa tradición? ¿Se le puede prestar algo de atención o se puede tratar de implementar algo de la técnica de la fabricación del instrumento más perfeccionado a esa escuela? No sé si estoy claro con la pregunta. Creo que sí. Es absolutamente atendible y admirable esa experiencia, de la que seguramente tenemos mucho para aprender y podría enriquecer mucho lo que nosotros hacemos, porque creo que el valor más importante que tiene eso es que permite un acercamiento a la práctica del violín y de la construcción del violín absolutamente metida en lo cultural, metida en el desarrollo de la gente, es decir, está muy vinculado con la cultura y con el quehacer, y como que, o sea, hay muchos lugares y estas zonas suelen tener que ver con eso, en donde aprender a tocar la guitarra y el violín y el bombo es como que viene junto con el aprender a hablar, ¿no? Uno aprende a hablar y aprende a caminar, y así como aprendió a caminar, aprende a zapatear, porque es lo que sigue, y aprende a hablar y aprende a cantar, sino antes, y cuando tiene cierta destreza, la guitarra y el bombo están ahí pegaditos. Están muy metidos en la cultura y están muy metidos en la transmisión oral de una generación en otra. Es compartir, es mucho de compartir de los padres a los hijos, o de los abuelos a los nietos, esa transmisión del conocimiento. Y eso es fantástico. Eso en las grandes ciudades no se pierde. Se pierde por distracción, porque los chicos están más metidos con la computadora, con internet y con otras cosas que los entretienen por otro lado, ¿no? Eso, tan alejado de nosotros acá en Buenos Aires, lo hace absolutamente atendible, absolutamente admirable, respetable, y que tengamos mucho para aprender de eso. Más allá de la técnica, que también, porque todo lo que nosotros hemos creado, digamos, artificialmente, ellos lo resolvieron en forma absolutamente impensada y a través de los años. El cuchillito, el hacerlo así, que el cuchillo no sea largo, sea corto, que tenga una determinada forma, cómo afilar la herramienta. Allá un chico no aprende, no es un aprendizaje voluntario, lo aprende por transferencia oral, porque ve al abuelo cómo afila la herramienta, y entonces él aprende mirando y sabe cómo afilar una herramienta, y no se puso a aprender, no fue a hacer un curso de cómo afilar una herramienta. Nosotros acá tenemos que hacer un curso de cómo afilar una herramienta, porque a nadie se le ocurre sino afinar
la necesidad, nadie pasa por la necesidad. Allá es lo más normal del mundo. Eso nos pone en un lugar en donde tenemos que mirarlo como una referencia, como un esquema, como un modelo fantástico. Ojalá lleguemos algún día a eso. No creo. Vamos para otro lado. Pero no por eso vamos a dejar de admirarlo y valorarlo mucho como un rescate de la cultura, ¿no? Fantástico. Qué bien vino esa pregunta de Sergio, me la sacó de la boca y me gustó mucho tu respuesta, Yo Sergio. también la estaba pensando. Ahí quiere Luciano, no sé, de Chascomús. No, que también la estaba pensando a eso, ¿no? Cómo es la lutería social en otros lugares, en otro contexto de nuestro país, ¿no? Y nosotros en Salta vamos a tener una orquesta, o estamos empujando para que salga la orquesta con instrumentos tradicionales. Y me acordaba, yo he ido ahí a lo de Froilán González, a lo del Pidio Herrera, allá en Santiago del Estero. Froilán, viste, que hace los bombos, el Pidio que tiene la sacha guitarra. Sí, claro. Bueno, entonces esos instrumentos que, digamos, que es lo que vos contás, ¿no? Cómo fueron creados desde ahí, desde adentro del monte, y cómo se van reproduciendo, ¿no? En niños, en jóvenes hoy. Y bueno, es un desafío lo de pensar, como lo pensaste vos desde el violín con estas herramientas para que sea una lutería social, cómo tenemos que pensarlo también en esos lugares que tenemos otros contextos, ¿no? Eso nos abre, digo, la cabeza a nosotros que estamos pensando en distintos lugares del país, cómo ir armando y qué tipo de orquestas armar, nada más. Está buenísimo el aporte. Totalmente. En esos lugares hacen lutería social sin necesidad de tener que ir a registrar la marca y nadie lo pone en tela de juicio. Ahí es donde está la verdad de la cuestión. El resto somos todos imitadores, estamos todos en otro plano. Ahí es donde está la cuestión, de ahí es donde tenemos que aprender mucho, muchísimo. No, pero me quedaba en base a la charla que vos decías, Sergio, perdón que vuelvo a hablar. Es como vos tenés una metodología, cómo fuiste armando, digamos, eso nosotros en otros lugares, ya sabiendo que existe esa tradición, cómo también podemos ir pensándolo, en qué tipo de talleres, cómo armarlos, cómo reproducir algún tipo de instrumento que no sea solamente, por ejemplo, el violín, ¿no? Sí, en realidad, esto, como decía, se fue armando a partir de la necesidad y a partir de ver qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos, ¿no? O sea, es cubrir la necesidad con lo que se tiene. Entonces, de estos lugares, con todas estas experiencias, o con incluso con instrumentos reciclados, que hay muchas experiencias que se hacen en base a eso, todo eso es una experiencia, es un conocimiento previo, absolutamente válido, y que no puede ser dejado de lado, porque si no nos estamos equivocando, ¿no? Estamos poniendo el carro adelante del caballo, porque sería ir a imponer algo que ya está impuesto y que ya tiene su forma. Por eso digo que de acá se aprende mucho y no podemos hacer todo esto sin darle lugar al otro, ¿no? Cuando digo que la lutería social es el otro, es eso, es reconocer al otro, no como un alumno, ¿no? Es horrible eso. Entonces, o sea, ser alumno es lo peor que te puede pasar, o sea, es ofensivo. Acá hay gente que tiene luz propia, todo lo contrario. Cada uno de los que viene tiene luz propia y uno como conductor tiene que aprender de eso y tomarlo. Y si no es así, la cosa lo más probable es que fracase. Nosotros tenemos la obligación de ir con una actitud de apertura para el aprendizaje. Yo creo que al único que se le puede decir alumno es al maestro en cuanto a la actitud que tiene que tener, ¿no? O sea, vamos a construir juntos, a ver qué es lo que tenés y qué podemos hacer a partir de ahí.
así apareció esto. O sea, recién Erika decía, bueno, y los talleres, yo me los imagino así, está buenísimo, la verdad que no lo había pensado, y bueno, seguramente serán así, y así es como va tomando forma esto, rescatando al otro, no viéndolo como un alumno, sino como un iluminado con el que vamos a transitar un camino juntos. Y de ahí es donde salen estos, ¿no? Estos instrumentos que son fantásticos, estos instrumentos que son que van mucho más allá de lo que uno se hubiera imaginado. Tenemos una idea por dónde anda la cosa, no tenemos un modelo absolutamente armado, un cliché que lo llevamos a todos lados y que funciona. Por suerte, digo, es nuestro modo de andar, ¿no? Vamos viendo y va funcionando, por ahora va. Qué bueno, qué bueno. No sé si habrá alguna otra pregunta, vamos redondeando ya el tiempo, no queremos abusar del tiempo de Sergio. Bueno, Sergio, seguramente que nos vamos a estar comunicando de nuevo. Realmente ha sido un placer enorme. Abrimos los micrófonos y un fuerte aplauso para el maestro Sergio Nieva. Bravo.